Nosotros ayer habíamos quedado en el caso en que teníamos una función f de x y z, ¿tá?, igualada a 0, en donde hemos aplicado el teorema de las funciones implícitas que me permitían asegurar la existencia de una función x que dependía de y y de z. Igual, dependiendo de las condiciones que yo tenga, voy a tener qué cosa, puedo llegar a tener cualquiera de las tres funciones en función de las otras dos, ¿sí? Entonces, el teorema lo que me asegura es la existencia de esta función en un entorno al punto, ¿sí? Y aparte me dice que x es única, ¿sí? Es una función única que cumplía tres propiedades, ¿se acuerdan? Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo para que ustedes vean cómo uno calcula. Yo puedo tener, por ejemplo, un f de x y z dado por x y más el y por z más, puedo poner acá un x al cuadrado, ¿sí? Igualado a 0. Entonces yo quiero saber si existe x en función de y de z. Entonces, lo que a mí me permite determinar si existe una x en función de y de z es por ahora el teorema de las funciones implícitas. Entonces, lo que voy a hacer va a ser aplicar el teorema, es decir, que tengo que fijarme en las hipótesis, ¿sí? ¿Cuáles son las hipótesis? La primera hipótesis me decía que existía, yo voy a poner acá, existe un punto x0, y0, z0, tal que f en el x0, y0, z0 tiene que ser igual a 0. Entonces en el ejercicio a mí me tienen que dar, ¿qué cosa? Un x0, y0, z0. Entonces acá vamos a poner un punto que verifique esta expresión. O puede ser, podría ser acá. Si yo le pongo, a ver. 0, 1, 0 puede ser. 1 menos 1, 0. Fíjense en que acá tengo el x va a valer 1, este va a valer 1, ¿verdad? Este va a valer menos 1, o sea que todo esto se me va a hacer menos 1. Y esto se me va a hacer 0. Menos 1 más 1 es 0. ¿Está bien? O sea que este podría ser ese punto. ¿Sí? Es necesario entonces que a nosotros nos den un punto. En este caso, me podrían haber dado las tres componentes o me podrían haber dado, ¿qué cosa? Solamente dos de ellas. Porque si yo conozco dos de ellas, voy a poder encontrar la tercera componente. ¿Está bien? Entonces, en este caso, el punto es 1 menos 1, 0 y verifica que menos 1 por menos 1 más el menos 1 por 0 más el 1 al cuadrado, eso a mí me devuelve 0. ¿Sí? Se cumple la primera condición. Luego me dice que me fije si f pertenece a clase 1. ¿En dónde? En el punto. En el punto 1 menos 1, 0. Esa es mi pregunta, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a contestar esa pregunta? Voy a calcular las derivadas parciales. Acá, perdón, acá es z. Calculamos las derivadas parciales. ¿Y qué es lo que me va a quedar?
acá me quedaría y más 2x, ¿sí? Acá me quedaría x más z, ¿está bien? Y acá me quedaría y. Entonces, ustedes están viendo que estas tres funciones son funciones continuas, por ser funciones polinómicas. Entonces, cuando yo calculo estas derivadas, ¿qué voy a decir? Entonces, f pertenece a clase 1, en donde en el punto 1 menos 1, 0, ¿sí? Por cumplir la condición suficiente de diferenciabilidad. ¿Está? Ya hemos visto que se cumple la primera condición, se cumple la segunda y voy a ver la tercera condición. La tercera condición me decía que yo tenía que encontrar la derivada de la función f con respecto a la variable que yo quiero que sea dependiente, en este caso f de x. ¿Sí? Esta función evaluada en el punto 1 menos 1, 0, tiene que ser distinto de 0. Esa es la otra pregunta que tengo que verificar si se cumple o no. Entonces, la derivada de f con respecto de x la tenemos acá. ¿Sí? La reemplazo. F de x evaluado en 1 menos 1, 0. Esto me daba menos 1 más 2 por 1. ¿Así es? O sea que esto me quedaría 1. Y es distinto de 0. O sea que se verifica. Una vez que veo las hipótesis, entonces se va a cumplir la tesis. ¿Por qué? Porque voy a aplicar el teorema de las funciones implícitas. O sea, como se cumplen las tres condiciones, por teorema de las funciones implícitas, va a existir una función x que va a depender de y de z, en donde en un entorno, estoy adaptando todo a los puntos que me dieron, menos 1, 0, ¿está bien? En un entorno del I0, Z0, y ¿qué más? Y X es única. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí ustedes han determinado que sí existe la función X en función de Y y de Z en un entorno al punto y es única. Ahora, ¿qué me pueden llegar a pedir? Si yo sé que existe una función, sé también que esa función que yo encontré es una función diferenciable o que pertenece a clase 1. Entonces, ¿qué es lo que puedo calcular? Puedo calcular su derivada, ¿sí? ¿Qué maneras tengo yo de calcular la derivada? Tengo dos posibilidades. Uno era a través de la deducción, que es lo que hicimos la vez pasada, ¿sí? Lo que hicimos ayer. O bien, puedo aplicar directamente una regla, ¿sí? ¿Cuál es esa regla? Fíjense en que si yo quiero calcular la derivada, no. Perdón. Yo la que tengo ahora es la función x. Yo puedo derivar x con respecto de quién. De y, o puedo derivar x con respecto de z. Entonces, cuando yo efectúo la composición y despejo, hago entonces la deducción, yo encuentro que la derivada es igual a menos un cociente. Ese cociente va a estar formado por la derivada de las f derivadas con respecto arriba con respecto de la variable que se encuentra en el denominador y abajo
la derivada con respecto a la variable que se encuentra en el numerador. ¿Siempre ocurre eso? Sí, siempre ocurre eso. ¿Está? Entonces acá vamos a poner f de y y acá vamos a poner f de x. Si quiero calcular esta derivada, hago exactamente lo mismo. Es un cociente de f de quién? De z sobre f de x. ¿Sí? Si yo ocupo directamente esta fórmula, está bien. ¿Por qué? Porque yo ya deduje esto en la teoría como para poder utilizarlo directamente. ¿Está? Entonces acá estamos encontrando, ¿qué cosa? Las derivadas en forma genérica. Acá voy a poner menos el f de y. La f derivada con respecto de y la tengo acá. ¿Ven? Y la f derivada con respecto a x la tengo acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner? Vamos a poner x más z. Y abajo voy a tener y más 2 y 2x. ¿Sí? Y acá vamos a tener y sobre y más 2x. Esto es para calcular las derivadas, pero aplicando ¿qué cosa? La fórmula. ¿Me pueden pedir que deduzca? Sí, me pueden pedir que deduzca y seguimos los pasos que vimos ayer. ¿Está? En este caso, fíjense, también me pueden decir que calcule la derivada de x, pero evaluada en dónde, en el punto. ¿En qué punto? ¿La x de quién depende? De y de z. O sea que me pueden pedir que evalúe en el menos 1, 0. ¿Está bien? Ah, pero si yo quiero evaluar en el menos 1, 0, acá me va a decir a la x evaluarla en el menos 1, 0. Más, esto, el que tengo acá es y 0. Y el que tengo acá es z 0. O sea que no tengo el x en menos 1, 0. ¿Lo ven? El x no lo tengo acá. Entonces yo voy a colocar x, era una función que dependía del y y del z, o sea que a la x la voy a evaluar en el y0, z0. El z0 lo evalúo y me da 0, y acá me va a quedar el y es menos 1 más 2 veces x, en donde en menos 1, 0. ¿Sí? Ahora, acá me dicen que evalúe x en menos 1, 0. Ahí es donde yo ya ocupo las propiedades. ¿Cuáles eran las propiedades? Una de las propiedades me decía que x0 era igual a x evaluada en el y0, z0. ¿Estamos? Entonces, esa propiedad me estaría diciendo que 1 es igual a x en menos 1, 0. ¿Me siguen? Es decir, que esta derivada de x con respecto de y en menos 1, 0 va a ser igual a ¿qué cosa? A 1 más 0 sobre menos 1 más 2. O sea que acá el resultado me va a dar 1 sobre 1, es decir, 1. ¿Me siguen ahí? Ven que cuando yo voy a las aplicaciones es necesario aplicar las propiedades. Bueno, de la misma manera puedo encontrar la derivada de x con respecto de z. ¿Sí? Ajá. Profe, cuando vayamos a hacer los cálculos directamente, reemplazamos, que no? O sea, no pasamos de... Ponemos directamente lo que vale el X0, digamos. Muy bien. Sí, pueden poner directamente lo que vale el x0. O sea, no es Yo se necesario los poner pongo lo que te acá. puse en los cálculos, cuando hacemos un Acá parcial. ustedes podrían haber puesto directamente 1 y 1. Yo le estoy diciendo de dónde sale eso. Bien, profe. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno. ¿Profe, no le falta un signo negativo?
¿A dónde? Acá. Sí. Ah, por este. Muy bien. O sea que acá me quedaría menos 1. Muy bien. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ahora, ¿qué otra cosa me pueden pedir en este tipo de ejercicio? En este tipo de ejercicio a mí me pueden llegar a pedir qué cosa, las derivadas de segundo orden. ¿Sí? Entonces, ahí yo tengo que trabajar con qué cosa. Con la derivada primera dada en forma genérica. ¿Está? Entonces, yo me voy a acordar de la derivada primera. Y me pueden llegar a pedir las derivadas de segundo orden, es decir, que me pueden llegar a pedir la derivada segunda de x con respecto a y, y después puedo ponerle acá con respecto de z, ¿verdad? Esto quiere decir que voy a derivar con respecto de z a qué cosa, a menos, era x, acá me voy a fijar, x más z sobre y menos 2x. ¿Está bien? X más z sobre y más 2x. 2x. Menos 2x. Más 2x. Más 2x, perdón. ¿Sí? Más 2x. Yo soy la que estoy hablando cruzado. Entonces, en este caso me dice que derive esta expresión en función con respecto de z. Yo tengo que identificar acá quiénes dependen de z, ¿sí? Yo sé que las variables ahora solamente son el y el z, ¿está bien? Entonces, eso me lleva a preguntarme, ¿de quién depende la x? La x va a depender efectivamente de y de z, o sea que esta x es una función que depende de y de z, y esta también. O sea que acá tengo un cociente de dos funciones que dependen de z. ¿Está bien? Entonces lo voy a derivar como un cociente menos, ese menos que tiene que estar siempre, y acá voy a hacer el cociente. El primero, derivado, o sea, esto lo derivo con respecto de qué variable, de z. Entonces esto sería la derivada de quién. Yo voy a poner esta notación de x derivado con respecto de z, más qué cosa, más 1. Por el segundo sin derivar. El segundo sin derivar sería y más 2x. Menos el primero sin derivar, que sería x más z, por el segundo derivado. Acá derivo con respecto de z. Esto no depende de z, o sea que es 0, más la derivada de esto con respecto de z, que me queda 2x derivado con respecto de z. Por el segundo término elevado al cuadrado. ¿Está bien? Ahora, este que encontré acá, yo ya lo tengo. ¿Sí? El x de z yo lo encontré acá. X de z lo encontré acá. ¿Lo ven? Ahora, ese x de z lo tendría que reemplazar acá y acá. ¿Me siguen? ¿Quién es x de z entonces? X de z era menos y sobre y más 2x. ¿Sí? Ahora, ¿qué me pueden llegar a pedir en este ejercicio? Me pueden llegar a pedir que lo evalúe en el punto donde estamos trabajando. ¿Sí? En el punto menos 1, 0. Y vuelvo a trabajar de la misma forma. ¿Qué tengo que hacer acá? Cuando hablo de XZ, tengo que hablar de un XZ
evaluado en el punto menos 1, 0. ¿Está bien? Entonces lo evalúo en ese punto y me quedaría, ¿qué cosa? Me Cero. queda menos, me queda 1. Ahí está, ahí escuché algo que es generalmente lo que donde se equivoca. ¿Quién era? Este es el I0 y este va a ser el Z0. ¿Lo ven? Entonces acá yo voy a reemplazar menos, ¿qué cosa? El I. El I vale menos 1. Sobre menos 1 más 2 por, este es el X0 entonces. En el X0 es 1. ¿Me siguen? Sí. Entonces acá me quedaría 1. Bueno, entonces el X de Z evaluado en menos 1, 0 es 1. O sea que donde aparezca el XZ y ya estoy evaluando, va a valer eso 1. Entonces esto me queda menos 1 más 1 por menos 1 más 2 menos, ¿qué cosa? 1 más 0 por 2 por 1. ¿Sí? Sobre menos 1 más 2 por 1. ¿Sí? Entonces acá me quedaría 2 por 1, sería 2. Y acá me quedaría 2 también. Entonces sería 2 menos 2 es 0. ¿Está? Sí. Bien. Entonces, esa es otra de las aplicaciones que me pueden llegar a pedir. ¿Sí? ¿Qué más han visto hasta ahora ustedes? Que a ustedes le pueden llegar a pedir también, ¿qué cosa? El valor aproximado, por ejemplo, determinar el valor aproximado de X evaluado en, puede ser menos 1,1 y 0,1. ¿Puede ser? Entonces acá me están pidiendo que evalúe esta función que no la conozco en un punto cercano al punto menos 1, 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este caso? Acá yo me tengo que acordar que el delta de la función era aproximadamente igual ¿a quién? Al diferencial de la función. Entonces, esto yo lo voy a adaptar al X, o sea, el delta de X, que ahora es aproximadamente igual, el X ahora pasa a ser la función al diferencial de X evaluado en el I0, Z0. ¿Sí? Entonces, esto va a ser función incrementada acá le puedo poner más delta de I más un delta de Z. ¿Está bien? Función incrementada menos función sin incrementar. Esto va a ser aproximadamente igual a la derivada de X con respecto de Y. O sea que acá me quedaría X con respecto de Y evaluado en el I0, Z0. ¿Está bien? Por el diferencial de Y más X derivado con respecto de Z en el I0, Z0 por el diferencial de Z. ¿Me siguen? Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Acá lo que vamos a hacer es reemplazar,
¿sí? Ver quién es este delta de i y el delta de z que va a coincidir con el diferencial de i con el diferencial de z. El delta de i para nosotros va a ser menos, ¿qué cosa? 0,1. ¿Por qué? Porque yo me paro en el punto donde estoy, que sería en el I0, en el I0 es menos 1, y me pregunto qué tengo que hacer desde menos 1 para llegar a menos 1,1. Le tengo que restar menos 0,1. ¿Está? Y este viene a ser el delta de i y el diferencial de i. Y el delta de z, me paro en 0. ¿Y qué tengo que hacer para llegar al 0,1? Le sumo, entonces va a ser positivo. ¿Está? Reemplazo entonces ahora. Ya reemplazamos y acá me quedaría el x evaluado ¿en dónde? En menos 1,1, 0,1 es aproximadamente igual a ¿qué cosa? Esto que estaba restando lo voy a pasar sumando. Entonces acá me queda en menos 1, 0, más la derivada x de y evaluada en menos 1, 0, ¿está bien? Por el diferencial de y, que va a ser menos 0,1, más la derivada de x con respecto de z, ¿en dónde? En el menos 1, 0, ¿está bien? Por el diferencial de z, que es 0,1. ¿Está? Ahora, este valor, de vuelta, me vuelve a aparecer la función evaluada en el I0, Z0. ¿Cuánto valía? 1. X0. 1. 1. ¿Sí? Eso valía 1. Entonces ahí reemplazo nada más los valores. Este es 1. Yo acá lo voy a poner arriba porque esto vendría a ser 1. El x de y en el menos 1, 0. ¿Cuánto valía? Ya lo tenía acá, creo. Valía menos 1. ¿Está bien? Este valía menos 1. Y este, ¿cuánto vale? Vale 1. ¿Sí? Entonces de ahí es que ustedes pueden tener que x evaluada en menos 1, 1, 0,1 es aproximadamente igual a ¿qué cosa? Vuelvo a 1 por menos por menos se hace más, ¿no? Entonces acá me quedaría 1 más 0,1 más 0,1. ¿Sí? Ustedes fíjense en si estoy escribiendo bien. Y en este caso me queda que el valor aproximado de x en menos 1,1, 0,1 es aproximadamente igual a 1,2. ¿Está más? Entonces, fíjense en ustedes que todo lo que habían aplicado para funciones que conocían, también lo puedo aplicar para funciones que no conozco. ¿Sí? Pero sí sé cómo derivarlo. Entonces, eso es lo que estuvimos aprendiendo hasta ahora. ¿Sí? El teorema de las funciones implícitas me sirve para poder derivar funciones que yo sé que existen, pero no las conozco. ¿Sí? Y a eso le pueden sacar muchas cosas. Ahora, ustedes también tenemos el caso de que hay un sistema de funciones implícitas, ¿sí? A nosotros nos pueden dar también
que es lo que tiene en el apunte. El caso en que yo tenga, por ejemplo, un sistema. Que acá yo voy a poner F1, F2. ¿Sí? Fíjense, yo acá puedo poner F de X y F de X y Z igual a 0. F2 de X y Z igual a 0. Puedo llegar a tener el caso en que tenga F1, que depende de X, de Y, de U y de B. F2 de X, de Y, de U y de B. Es decir, que nosotros estamos trabajando acá, ¿en qué cosa? Con una función f que va a ir de un dominio incluido en R3. ¿A dónde va a ir a parar? A R2. ¿Está bien? ¿Sí? Y en este caso yo voy a tener el caso en que yo tengo una función f que va de un dominio incluido en donde en R4 y a dónde va a parar a R2. ¿Sí? Eso ya va a depender de cómo sea el ejercicio. Es decir, que nosotros podemos llegar a tener una función f que vaya de un dominio incluido en donde en Rn, ¿a dónde? A Rm. ¿Está bien? Entonces, fíjense en ustedes que si nosotros a esto lo vemos como que cada una de estas funciones son ecuaciones que tienen tantas variables, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Como decíamos en álgebra, acá tengo un sistema de dos ecuaciones con 3 incógnitas. Quiere decir que yo voy a poder despejar, ¿qué cosa? 2 de las incógnitas en función de una sola variable. ¿Está? ¿Me siguen? Entonces, ¿qué posibilidades tengo acá? Yo acá tengo la posibilidad de que el X y el Y sean funciones que dependan de qué variable, de Z. ¿Sí? O si no, puedo llegar a tener ¿qué otra posibilidad? La posibilidad de que el Y y el Z dependan de quién. X. De X. Cuando yo hago un despeje, ¿no? No quiere decir que lo vamos a hacer. O bien puedo llegar a tener acá que el X y el Z dependen de la variable Y. ¿Sí? Entonces, este teorema, ¿qué es lo que me va a hacer? Fíjense, me puede llegar a garantizar la existencia de dos funciones que dependen de una sola variable. ¿Sí? En este caso, yo tengo acá dos ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Qué quiere decir eso? Que de acá yo voy a poder determinar qué cosa. Por ejemplo, el X y el Y en función de quién. De U y de B, porque tengo dos ecuaciones, 4 incógnitas, 2 variables libres. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí. Entonces acá yo voy a poder tener el U y el B también en función de quién, del X y del Y. O sea, fíjense en que de una sola función, de un solo sistema de funciones implícitas puedo sacar muchos casos. ¿Sí? Puedo establecer esta, o bien acá voy a colocar otra posibilidad que puede llegar a ser el X y el U en función de las otras variables que quedan, que serían Y y B. ¿Está bien?
Eso va a depender de qué es lo que me pide el ejercicio. Yo sé que es lo que me devuelve es, si yo tengo sistema de funciones implícitas, me va a devolver un sistema también de qué cosa, de ecuaciones. ¿Está bien? De funciones que dependen de otras variables. Ahora fíjense en acá. Acá tenía que la imagen era R2. ¿Cuántas funciones encontré? 2. Acá tengo que la imagen es R2. ¿Cuántas funciones encuentro? 2. 2. O sea que tiene algo que ver eso, sí tiene algo que ver, ¿sí? O sea que si yo tengo un sistema de funciones implícitas, ¿cuántas funciones podemos llegar a tener? Podemos llegar a tener m funciones. ¿Está bien? Y fíjense en ustedes cuántas variables libres quedan acá. Acá me queda una variable libre. Acá 2. 2 variables libres. Y si yo hiciera, por ejemplo, n menos m, ¿encontraría ese valor o no? Fíjense en acá. 3 menos 2, 1, o sea, una variable libre. 4 menos 2, 2 variables libres. ¿Estamos? Sí. Entonces, fíjense en ustedes que si yo les dijera a ustedes, a ver, yo les voy a dar una función que va de un dominio incluido en R5, ¿a dónde? A R3. ¿Qué es lo que van a encontrar ustedes? Vamos a encontrar 3 funciones. ¿Sí? Que dependen de cuántas variables. 2. Muy bien. ¿Estamos? Entonces, ahora que ya tenemos fresco esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ampliar el teorema para cada situación, pero ustedes en la teoría ahí tienen solamente para 1 o 2 casos particulares, ¿sí? Pero esto ustedes lo pueden trabajar para diferentes casos, ¿sí? En forma genérica se lo puede trabajar también. Pero se trabaja exactamente de la misma manera. Entonces, ¿qué me diría el teorema de las funciones implícitas? Si yo estoy trabajando con una función f que va de un dominio incluido en R4, por ejemplo, y va a R2. Me va a indicar que acá, en vez de tener una sola función implícita, una sola f, yo voy a tener ¿cuántas? Voy a tener 2 funciones f, ¿sí? Entonces el teorema se amplía para esas 2 funciones. Entonces voy a tener esto, el dominio era abierto y conexo. ¿Está bien? Y voy a tener, ¿qué cosa? Que F1, en donde voy a poner XY, V igual a 0, y F2 de X de Y de V igual a 0, voy a tener este sistema. ¿Está bien? Que depende, ¿ven? Cada función depende de 4 variables y está igualado a 0. Entonces, el teorema me dice que va a existir un punto X0 y 0, ¿sí? U0, B0, que también lo puedo escribir como X0, U0, ¿sí? Tal que la función F1 va a verificar que la función F1 evaluada en X0, U0,
me da 0. Y la función f2 evaluada en el x0, u0, también me va a dar 0. Es decir, que se cumple que existe un punto en donde evaluado en el punto verifica las funciones dadas en su forma implícita. ¿Está bien? Esa es la primera condición. La segunda condición, ¿cuál sería? Que F pertenezca a clase 1. ¿En dónde? En el punto x0, u0. ¿Está? Y viene la tercera condición. La tercera condición me decía que la derivada de la función, ¿sí?, con respecto a las variables que yo quiero que sean dependientes, tienen que ser distintas de 0. ¿Está bien? Entonces, la derivada. Acá, ¿cuántas funciones vamos a tener que van a ser dependientes? 2. 2. 2. Entonces, fíjense en acá. Si yo digo, bueno, la derivada de la función y tenía 2 funciones, tienen que ser distintas de 0, no me cierra, porque yo voy a tener 2 funciones que ustedes pueden elegir, ¿no? Dependiendo el teorema, dependiendo el ejercicio, a ustedes le van a preguntar, por ejemplo, existe, pongamos XU en función de I de B. Entonces, fíjense en que acá yo tengo estas 2 funciones, pero a mí me piden que una derivada tiene que ser distinta de 0. Pero si yo tenía 2 funciones, como que tengo una función vectorial, ¿está bien? Si tengo una función vectorial, lo que voy a tener es una matriz derivada. Pero la matriz derivada, ¿sí?, no me devuelve un número. Entonces es necesario, en vez de trabajar con la matriz derivada, trabajar con algo que habíamos visto, el jacobiano. ¿Sí? ¿El jacobiano de quién? De F1, F2, con respecto a las variables que yo quiero que sea dependiente, en este caso la X y qué más, y la U, tiene que ser distinto de 0 cuando yo lo evalúe en el X0, U0. ¿Está bien? Si se cumplen estas 3 condiciones, entonces el teorema de las funciones implícitas, ¿qué me dice? Me dice que existe X igual a una función que depende de I y de B, y existe un U que también va a ser una función que depende de I y de B. ¿Está bien? En donde en un entorno al punto, o sea, todo lo mismo que veníamos viendo, en un entorno al punto. ¿De quién depende estas funciones? Del I y del B. En un entorno al punto I0, B0. ¿Estamos? ¿Y son qué cosa? Únicas. ¿Está? Sí. Entonces, esto ustedes lo van a adaptar a cualquier caso que ustedes le pidan en los ejercicios. ¿Sí? Yo acá trabajé en forma genérica. ¿Sí? Ahora, ¿qué más me pueden llegar a pedir? Estas funciones, cada una de estas funciones que yo encuentro, ¿qué cosa cumplen? ¿Qué van a hacer? Van a cumplir nuevamente las 3 propiedades que teníamos para el caso en que tenía una sola función dada en su forma implícita. ¿Está bien? O sea que siguen cumpliéndose todas las propiedades. Pero ahora, ¿para cuántas funciones?
para las dos Las dos. funciones. ¿Sí? Entonces todo lo que vi antes se cumple acá. Eso es lo que les dice el apunte. Entonces, lo nuevo, ¿cuál es? Me dicen ahora, lo nuevo va a ser que la tercera condición, cuando yo estoy trabajando con sistema, en vez de trabajar con la función, voy a trabajar con el jacobiano. ¿Por qué? La tercera condición, ¿dónde la ocupaba yo? Que sea distinto de 0. La ocupaba para calcular ¿qué cosa? La derivada. La derivada, porque ahí era necesario que este cociente no esté dividiendo por 0. ¿Sí? Entonces acá, este jacobiano, a ver, un ratito. Bueno, en este caso nosotros hemos visto que la derivada la ocupábamos para calcular, la tercera condición la ocupábamos para calcular la derivada. Entonces ahora fíjense en ustedes que yo también voy a verificar que esta condición, la tercera, la voy a ocupar para el cálculo de las derivadas. Entonces, si yo definí la función x y la función u, estas funciones yo las puedo derivar con respecto de qué variables, de y de b. ¿Está bien? O sea que ahora nosotros podemos encontrar la derivada de x con respecto de y, la derivada de x con respecto de b, o bien la derivada de u con respecto de y, o la derivada de u con respecto de b. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer eso? Acá vamos a hacer la deducción de la derivada. Hemos dicho que podíamos, si tengo x, yo a la x la puedo derivar ahora con respecto de y, o la puedo derivar a la x con respecto de quién, de b. ¿Sí? O bien puedo calcular la derivada de u con respecto de y, o bien la derivada de u con respecto de b. ¿Sí? Entonces ahora, cuando yo quiero hacer la deducción, nosotros hablábamos de las composiciones, ¿se acuerdan? Pero yo ahora partimos de que tengo el xy v igual a 0, una f2 que depende de x, de y, de u y de b, igual a 0. ¿Y qué es lo que voy a tener en cuenta cuando yo hago la deducción? Voy a tener en cuenta de que ahora tengo que trabajar con la función compuesta. Es decir, que ahora voy a considerar que el x y el u están dependiendo de y y de b. Es decir, que yo voy a tener f1 que depende de quién, de y y de b. El y es y, el u es una función que depende de y y de b, y el b es b. Y tengo una f2 que va a depender de las mismas variables, y voy a tener en cuenta que el x y el u dependen del y y del b. Entonces encontré unas funciones compuestas que solamente dependen del y y del b. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque el teorema me asegura la existencia de estas dos funciones. Entonces, si a mí, por ejemplo, me piden deriva con respecto de x, deriva con respecto de y, yo tengo que poder encontrar esta y esta función que dependen de y, ¿sí? Entonces, voy a derivar con respecto de y. Derivo f1 con respecto de y. ¿Está bien? Entonces, esta función, ¿de quién depende la f1? Y B. Solamente depende del y y del b.
¿Está bien? En la función compuesta. Acá voy a derivar con respecto de I de B y acá también voy a derivar el F2, en este caso con respecto de I, y F2 depende de I de B porque es la función compuesta. Si esta era la función que yo estoy derivando, derivo acá y me queda esto, y la derivada de 0 es 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Si esta era la función compuesta, quiere decir que tiene un árbol. El F1 dependía de ¿quién? De X, de Y, de U y de B. Y el X ahora depende del U, del I, del B. Y el U depende del I, del B. ¿Está bien? Lo mismo va a pasar para ¿quién? Para la F2. X, Y, V. ¿Sí? Este va a depender de I de B y este va a depender de I de B. ¿Está? Ahora, voy a hacer ¿qué cosa? Vamos a hacer la derivada. Siguiendo el árbol. Entonces, esta va a ser la primera derivada. Voy a calcular la primera derivada. Sería F1 con respecto de ¿quién? De X. ¿Está bien? Por ¿qué cosa? X derivado con respecto de Y. Más F1 con respecto de ¿quién? De Y. Más F1 con respecto de U por U con respecto de I. ¿Igualado a qué cosa? Igualado a 0. Acá vamos a tener para la F2 con respecto de Y, me va a quedar F2 con respecto de X por X con respecto de Y, más F2 con respecto de Y, más F2 con respecto de U por U con respecto de Y igual a 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo obtuve? Obtuve un sistema de ecuaciones en donde las incógnitas, ¿quiénes van a ser? Las incógnitas van a ser XY, XY, U derivado con respecto de Y y U derivado con respecto de Y. ¿Está bien? O sea que este sistema me va a devolver esas derivadas. ¿Por qué? Porque estas funciones yo sí las conozco y las sé derivar, o sea que estas no son incógnitas para mí. ¿Está bien? Estas no son incógnitas. ¿Sí? Estas funciones, ¿de quién dependen? ¿Estamos acá o no? Sí. ¿De quién depende ¿Vale, profe? F1 de X? Depende de X, de Y, de U y de B. ¿Está bien? Lo mismo, esta, todas esas dependen de X, de Y, de U y de B. ¿Está? Entonces, ahora lo que hacemos es resolverlo como me enseñaron en álgebra. ¿Cómo me enseñaron? ¿Puedo aplicar el método de Kramer o no? Entonces yo voy a colocar acá F1 con respecto de X por el X sub I más F1 con respecto de U por el U derivado con respecto de I igual a qué cosa? A menos F1 con respecto de I. Estoy despejando. ¿Sí? F1 con F2 con respecto de X por X derivado con respecto de Y más F2 con respecto de U por U con respecto de Y igual a menos F2 con respecto de Y. ¿Está bien? ¿Qué es lo que me quedó? Me quedó este sistema en donde acá yo tengo mis incógnitas, ¿sí? Y es más o menos parecido a la forma AX más BI
Así. Acá le vamos a poner 1, 1, 1. ¿Sí? A2x más B2 y igual a C2. ¿Sí? Entonces, fíjense en que ustedes, para calcular este sistema, yo pedía que el determinante compuesto por ¿quiénes? Por estos elementos, por el A1, B1, A2, B2, tenía que ser distinto de 0 para que tenga solución. Acá esos elementos, ¿quiénes van a ser? F1 de X, F1 de Y, F2 de X y F2 de Y. ¿Está? Entonces, para que el sistema tenga solución, ¿qué voy a pedir? Voy a pedir que F1 de X, F1 de U, F2 de X, F2 de U, ¿sí? El determinante tiene que ser distinto de ¿qué? Distinto de 0. Y esto coincide con ¿qué cosa? Con el jacobiano de F1, F2, con respecto a ¿qué variable? A X y a U. Perdón. Estaba esto evaluado ¿en dónde? En X0, U0. ¿Sí? Esa condición nosotros la teníamos, ¿no? Yo estoy haciendo ahora en forma genérica, pero sabemos que la tercera condición estaba evaluada en el punto y sabíamos que era distinto de 0. ¿Está? Ahora, para encontrar qué cosa, el X derivado con respecto de Y, ¿sí? O el U derivado con respecto de Y, esto va a ser igual. Según Kramer, esto va a ser igual a un cociente. ¿Un cociente de quién? Abajo voy a poner, ¿qué cosa? Este jacobiano. Jacobiano de F1, F2, con respecto de X y de U. ¿Está bien? Y arriba vamos a colocar, ¿qué cosa? En la posición donde va la variable que yo quiero encontrar, ¿sí? Que es la incógnita que quiero encontrar, que es el X de Y, lo reemplazo por ¿quién? Por este término independiente, ¿sí? Y el otro sigue como está, ¿verdad? Si hago Kramer. Entonces acá me quedaría menos F1 derivado con respecto de Y menos F2 derivado con respecto de Y. Y acá F1 con respecto de U, F2 con respecto de U. ¿Sí? Fíjense en acá que tienen el menos acá. ¿Sí? Ese menos, ¿qué hago? Como afecta solamente a una columna, por propiedad de determinante, lo saco fuera. Y me va a quedar F1 de Y, F1 de U, F2 de Y, F2 de U. Sobre este jacobiano. Menos, acá voy a tener entonces jacobiano de F1, F2, con respecto a qué variable, a Y y a U. ¿Estamos? Sobre el jacobiano de F1, F2, con respecto a X, U. ¿Qué tiene que ver esta expresión con la que nosotros hemos encontrado anteriormente con el caso en una sola función? Fíjense en que acá me están pidiendo qué cosa.
que calcule la derivada de x con respecto de y. ¿Está bien? Entonces, esta y, fíjense en que se encuentra acá. Y esta x se encuentra acá. ¿Sí? O sea que acá siempre en el denominador va a estar el jacobiano de F1, F2 con respecto a la variable que yo quería que sean dependientes. ¿Está bien? Pero va a depender de qué cosa, de qué derivada me estén pidiendo, en este caso derivada de x con respecto de y. Donde esté la variable x, yo voy a colocar arriba la variable y. En este caso, yo tengo el jacobiano de ¿quién? De F1, F2, con respecto a qué cosa. Yo estoy calculando la derivada de u con respecto de y. Entonces, donde aparezca el u, ¿qué voy a poner? Y. ¿Está bien? Y esta queda como está. Y otra cosa que tengo que tener en cuenta, ese signo menos. ¿Sí? Si ustedes hacen toda la deducción, también van a llegar exactamente a lo mismo. ¿Estamos? Sí. Entonces acá nosotros tenemos dos maneras de calcularla. Uno es haciendo la deducción, aplicar el método de Kramer, ¿sí? Con lo cual llegamos a esto. Y otra es directamente realizar, utilizando ¿qué cosa? La fórmula. ¿Sí? Calcular la derivada utilizando la fórmula. Si a mí me piden que evalúen el punto, evaluado en el punto, por ejemplo, esta, la U de I. La U de I, ¿de quién depende? De I de B. De I y de B. Entonces, ¿dónde va a estar evaluado? En el U0, B0. ¿Está bien? Menos, ¿qué cosa? El jacobiano de F1, F2. ¿Está bien? Evaluado con respecto a XY. Pero ¿dónde va a estar evaluado este jacobiano? ¿De quién depende las F? De las 4 variables. De las 4 variables. ¿Está bien? Entonces acá esto va a estar evaluado en ¿dónde? En el X0, Y0, U0, B0. En ese caso ¿Está? se puede poner X0 rayita y U0 rayita. ¿Qué? Que si en Perdón. ese caso se puede poner X0 rayita y U0 rayita. Sí, sí pueden poner. En este caso pueden utilizar esta notación X0, U0. ¿Está? ¿Sí? Bien. Bueno, descansamos un ratito, 5 minutitos y seguimos, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo y vamos al teorema de las funciones inversas. Bueno, Bueno, vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner acá un ejemplo. Bueno, vamos a ver un ejemplo en donde yo voy a tener una función f1 de x, y, v, f2 de x, y, v, en donde yo voy a poner acá x menos u coseno de b y menos u seno de b igualado a esto a 0. ¿Sí? Y voy a tomar un punto
A ver qué punto puede ser. Yo voy a tomar acá un x0 y 0. Al u lo voy a llamar 1 y el b que sea pi sobre 4. Entonces, este vendría a ser el x raíz de 2 sobre 2 y este raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? X0, U0. Y vamos a ver si existe, vamos a ver si existe, la pregunta va a ser, ¿existe U y B en función de quién? Lo vamos a colocar acá. Vamos a poner U en función de quién? De X y de Y. O B en función de X y de Y. ¿Está bien? ¿En dónde? En un entorno al punto. ¿Qué punto? Como acá va a depender de X0 y 0, esto va a ser en un entorno al punto raíz de 2 sobre 2, coma raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Esa es la pregunta, si existen estas funciones. Entonces yo voy a... El teorema que me permite asegurar la existencia de estas funciones es el teorema de las funciones implícitas, ¿sí? Entonces acá lo que nosotros hacemos es ver que se cumplan las tres condiciones para poder concluir por ese teorema la existencia de estas dos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a evaluar F1 en el punto, ¿sí? En el punto raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, 1, pi sobre 4. Y F2 también lo tengo que evaluar ahí. Existe ese punto. ¿Qué más? El X va a valer raíz de 2 sobre 2. Estoy reemplazando nada más. Esto es 1 por el coseno de pi sobre 4. El coseno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2, o sea que raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2 es 0. Verifica la primera condición. Lo mismo va a pasar con la segunda función. ¿Está bien? Verifica la primera condición en donde va a existir un punto tal que la función evaluada en ese punto se haga 0. En este caso las dos funciones tienen que hacerse 0, ¿no? Y voy a ver si pertenecen a clase 1. Voy a calcular F1 con respecto de X. F1 con respecto de Y. F1 con respecto de U. Y F1 con respecto de B. F1 con respecto de X es 1, F1 con respecto de Y es 0, F1 con respecto de U es menos coseno de B, F1 con respecto de B sería U por el seno de B, ¿sí? Y F2 con respecto de X, F2 con respecto de Y, F2 con respecto de U y F2 con respecto de B, a que van a ser iguales. Esto es 0, esto es 1, esto es menos seno de B y esto va a ser menos U coseno de B. ¿Está? ¿Qué es lo que puedo observar? Puedo observar que todas estas son constantes. ¿Está bien? Estas funciones son constantes, las constantes son funciones continuas. Estas funciones son senos y cosenos,
¿sí? También va a ser, ¿qué cosa? Continua. Entonces, F1, F2 pertenecen a clase 1, en donde en el punto X0, si quiero lo escribo completo, si no, bueno, en este caso X0, U0 era, ¿no? Yo para no escribirlo acá porque no me queda lugar. Entonces, F1, F2 pertenece a clase 1 en este punto, ¿sí? ¿Por qué? Por cumplirse condición suficiente de diferenciabilidad. ¿Está bien? ¿Estamos hasta ahí? Tenemos estas dos condiciones que se cumplen. Ahora viene la última condición, que es el jacobiano, ¿no? El jacobiano de la función F1, F2 con respecto a las variables que yo quiero que sean dependientes. Entonces, acá voy a poner tercera condición, el jacobiano de la función F1, F2 con respecto a las variables que yo quiero que sea dependiente, o sea que ahora quiero encontrar el u y el v en función del x y del y. Tiene que ser esto evaluado en el punto. ¿En qué punto? En el punto raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, ¿qué más? 1 pi sobre 4. Esto me tiene que dar distinto de qué cosa, de 0. Entonces, procedo a calcular este jacobiano. Este jacobiano va a ser F1 con respecto de U, F1 con respecto de B, F2 con respecto de U, F2 con respecto de B. ¿Está bien? Esto va a ser igual. Me fijo acá. ¿Ven? Yo cuando calculo todo esto ya tengo las derivadas que me están pidiendo. Entonces, me piden esta derivada y estas derivadas. ¿Está bien? Entonces, esas voy a copiar acá. Bueno, ya me olvidé. Menos coseno de B y menos seno de B. Menos coseno de B, menos seno de B. Y acá va a ser U por el seno y menos U por el coseno. ¿Está bien? Resuelvo esto y ¿qué es lo que me devuelve? Me devuelve U coseno cuadrado de B más U seno cuadrado de B. Esto en realidad me quedaría U, ¿sí? Y el U era igual a ¿cuánto? Es igual a 1, ¿sí? Entonces jacobiano de F1, F2 con respecto a U y a B, evaluado en el punto, va a ser igual a 1. ¿Está? Entonces esto es distinto de 0. Verifica la tercera condición. Entonces, el teorema de las funciones implícitas me aseguran la existencia de ¿quién? De U en función del X y del Y y del B en función del X y del Y. ¿Está bien? ¿En dónde? En un entorno al punto. ¿A qué punto? A raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. ¿Está bien? ¿Y qué más sé? Que U y B son únicas. ¿Sí? Son únicas. ¿Y qué va a suceder? Van a cumplir ciertas propiedades. ¿Qué propiedades?
que la función u evaluada en el x0 y 0 me devuelve el u0 y que la b en el x0 y 0 me devuelve el b0. Aparte que el u y el b van a pertenecer a clase C1, quiere decir que voy a poder encontrar las derivadas de primer orden, ¿sí? Y también que estas funciones yo las evalúo en F1, F2 y van a estar definidas en un entorno. ¿Está? Entonces esas tres condiciones se van a cumplir. Como hemos dicho, me pueden pedir aplicaciones. Por ejemplo, ¿qué me pueden pedir de acá? Me pueden pedir que calcule la derivada de u con respecto de ¿quién? De x. ¿Sí? Y acá yo puedo decir, bueno, no voy a deducir, sino yo directamente voy a ocupar la fórmula. ¿Qué fórmula? Ah, acá voy a poner F1, F2. Era el jacobiano de la tercera condición. Entonces jacobiano de la tercera condición es F1, F2 con respecto de U y de B. ¿Está bien? Ese va en el denominador. Y ahora yo quiero calcular la derivada de U con respecto de X. Quiere decir que donde aparecía el U, le voy a poner ¿qué cosa? Vamos a poner donde aparezca X. el U, pongo la X. ¿Sí? Listo. Entonces voy a calcular este jacobiano. Esta derivada. Este jacobiano ya lo tengo. El jacobiano S era, en forma genérica lo estoy haciendo, era igual a U. ¿Está bien? Esto va a ser U. Entonces me falta el jacobiano de arriba, que sería F1 con respecto de X, F1 con respecto de B. F2 con respecto de X, F2 con respecto de B. ¿Sí? Esto va a ser menos. Fíjense en ustedes, F1 de X y F2 de X, eso lo tengo acá. ¿Sí? Cuando hice las condiciones, yo encontré F1 y F2 de X. ¿Sí? Y después me pide F1, F2 de B, que lo tengo acá. Por eso calculo siempre todas las derivadas. ¿Sí? Entonces acá me va a quedar 1, 0, y acá que me quedaba. U, Por el seno de B. y acá me quedaba U menos U por el coseno de B. ¿Está bien? Entonces esto me queda menos U coseno de B sobre U. Simplifico y me queda solamente menos coseno de B. Esto a mí me pueden pedir que lo evalúe en un punto. Cuando me piden que lo evalúe, ¿en qué punto me pueden pedir que lo evalúe? Profe, se olvidó del menos ahí, creo. ¿En dónde? Menos, Ahí. menos, más. Está bien. Gracias. Acá me quedaría evaluado en raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Y esto está evaluado en ¿dónde? Coseno de B lo voy a evaluar en el punto raíz de 2 sobre 2. ¿Qué más? Raíz de 2 sobre 2. 1 y pi sobre 4. ¿Cuánto vale entonces? Coseno de pi sobre 4 va a valer raíz de 2 sobre 2. ¿Está? Sí. Ahora, ¿qué otra cosa me pueden llegar a pedir? Me pueden llegar a pedir las derivadas segundas, hemos dicho. De U con respecto de quién. Yo voy a poner de X 2 veces. ¿Sí? Derivada segunda. Por ejemplo, en este caso, yo acá estaría diciendo, bueno, tengo que derivar coseno de B con respecto de quién. De X. ¿Sí? Porque esto es la derivada con respecto de X de la derivada de U con respecto de X.
Esto va a ser derivada con respecto de X, ¿de quién? Del coseno de B. ¿Cuánto vale el coseno de B? La derivada. Menos el seno de B. Menos seno de b por bx. Muy bien, menos el seno de B por el B de X. ¿Por qué? Porque el B está dependiendo, por teorema, está dependiendo de la X y de la Y. ¿Sí? Entonces, esta hay que calcular. Y la pueden calcular también de la misma manera que hemos venido calculando con estos jacobianos. ¿Sí? Abajo voy a tener qué cosa, el jacobiano de F1, F2, con respecto acá de U y de B, ¿está bien? Y arriba voy a poner jacobiano de F1, F2, ¿sí? Con respecto a qué variable. La B, donde estaba la B, reemplazo De por U y la de X. Y. Como de U y de Y. Ah, no, de U y de X. U y de X. ¿Está bien? Y ahí calculo. Como ya habíamos visto, esto era U y este era F1 con respecto de U y F1 con respecto de X. F2 con respecto de U y F2 con respecto de X. Acá yo sé que era el 1 y el 0. ¿Sí? Y acá voy a poner, ¿qué cosa? La f de 1 de U, que es coseno, menos coseno de B, y F2 de U, que es menos seno de B. ¿Sí? Entonces, menos coseno de B y menos seno de B. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar, ¿qué cosa? Menos el seno de B sobre U. ¿Quedó? Y ahí los reemplazo. Sí. Y listo. Entonces me queda menos por menos, me quedaría más seno cuadrado de B sobre 1. ¿Sí? Y ahí de vuelta, si le piden evaluar en el punto, ya saben evaluar. Y también le pueden llegar a pedir qué cosa. El valor aproximado de la función en el punto, que lo volvemos a trabajar de la misma forma que veníamos trabajando. ¿Sí? Bien, hasta acá tenemos funciones implícitas. Luego ustedes tenían el caso de función inversa. ¿Sí? El teorema de las funciones inversas que también ¿qué me dice el teorema de las funciones inversas? Que yo voy a buscar acá, teorema de las funciones inversas. Yo acá voy a tener una función que depende, por ejemplo, ¿de quién? De U y de B, ¿sí? Y la Y depende de U y de B. Y su función inversa entonces sería U y B. U depende de X y de Y. Y el B depende de X y de Y. ¿Sí? Esta sería una función directa y esta sería mi función inversa. Acá ustedes, muchas de las cosas que suceden es que uno se confunde en las letras que van a utilizar, ¿sí? Acá ustedes podrían utilizar también X y es una función de 1 con respecto de quién, de U y de B, y acá también esta va a ser una F2 que depende de U y de B, ¿sí? Y acá yo podría poner, ¿qué cosa? Que U y B
sea una función G1 de X de Y, ¿sí? Una G2 de X de Y, ¿sí? Eso es independiente, digamos, ustedes pueden trabajar con cualquier notación, ¿sí? Pero siempre y cuando ustedes estén ubicados en quién es F, quién es F1, quién es F2. ¿Sí? O con qué letra estoy trabajando y la mantengo esa letra. ¿Cuál es el teorema de las funciones inversas? El teorema de las funciones inversas me va a decir que, dado un sistema de ecuaciones, yo voy a poder determinar que existe la función inversa. ¿Sí? Entonces, ¿tiene que ver con las funciones implícitas? Sí, tiene que ver. ¿Por qué? Porque yo voy a decir que existe la función inversa, pero no voy a saber cuál es. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? En este caso yo voy a trabajar con qué cosa. Si a mí me dan esta función, yo voy a tratar de encontrar esta otra. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a plantear una F1 y una F2. La F1 va a depender del X, del Y, del U y del B. Y la F2 también va a depender del X, del Y, del U y del B. Si depende, ¿qué quiere decir? Que si yo quiero trabajar con F1, F2, quiere decir que voy a trabajar con una función implícita, es decir, que acá tiene que estar igualada ¿a qué cosa? A 0. Entonces esto va a ser X menos F1 de V igual a 0. Esto va a ser Y menos F2 de V igual a 0. ¿Está bien? En este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? De acá vamos a tratar de ver si existe el U y el V en función de X y de Y. ¿Por qué me están pidiendo esa función inversa? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Al escribirla de esta forma ya puedo aplicar directamente el teorema de las funciones implícitas. ¿Sí? Voy a aplicar el teorema de las funciones implícitas para ver si existe el U y existe el V. Entonces, yo voy a tener acá F1, F2 de X, Y, V, ¿está bien? Igual, ¿a qué cosa? Hemos dicho X menos F1 de V igual a 0 y XY V igual a 0 también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer acá? La primera condición era que existía un punto X0, Y0, U0, B0. ¿Está bien? Tal que F1 evaluado en el X0, Y0, U0, B0 tiene que darme 0. En ese caso, fíjense en ustedes que yo voy a tener acá X0 menos F1 de U0, B0, tiene que darme 0. ¿Está bien? Y voy a tener un F2 donde el X0, Y0, U0, B0 también me tiene que dar 0, es decir que es Y0 menos F2 de U0, B0 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá yo voy a sacar que el X0 tiene que ser igual al F1 evaluado en el U0, B0, y el Y0 tiene que ser F2 de U0,
B0. ¿Estamos hasta ahí? La segunda condición, ¿cuál era? Era que existan las derivadas, es decir, que F1 y F2 pertenezcan a clase 1. F1 pertenece a clase 1, y F2 también tiene que pertenecer a clase 1, en donde en el punto X0, Y0, U0, B0. Entonces, voy a calcular las derivadas. La derivada de esto sería F1 con respecto F1 con respecto de X. Este F1 con respecto de X, que me devuelve 1. F1 con respecto de Y, que me devuelve 0. F2 con respecto de F1 con respecto de U, me va a devolver ¿qué cosa? ¿Qué me devolvería? Menos F1 con respecto de U. F1 con respecto de B me devuelve menos F1 con respecto de B. F2 con respecto de X es 0, F2 con respecto de Y es 0, y F2 con respecto de U es menos F2. Profe, F2 con respecto Fue de F2 con respecto de Y no da 1. Ah, sí. Muy bien. Quería ver si estaban atentos o no. Esto me da 1 y acá vamos a poner F2 con respecto de B, me da menos F2 con respecto a B. ¿Sí? Fíjense en que esta siempre va a ser continua, esto también continuo por ser constante. Acá vienen las condiciones. Si yo quiero que F1 y F2 pertenezcan a clase 1, tiene que ocurrir que la F1 chica, ¿sí? O sea, tiene que cumplirse que cada una de estas tienen que ser, ¿qué cosa? Funciones continuas, ¿verdad? Entonces, la F1 y la F2 tienen que pertenecer a clase 1, ¿sí? ¿Con respecto a qué variables? Con respecto a la variable U y con respecto a la variable B, ¿sí? ¿Me siguen ahí? Entonces, para que se cumpla esto, en el teorema de las funciones implícitas, es necesario que se cumpla que la F de F1, F2 pertenezcan a la clase 1, pero en el U0, B0. ¿Estamos? Sí. Entonces, fíjense en que lo que estamos haciendo acá es aplicar el teorema de las funciones implícitas y estamos sacando condiciones ¿para quién? Para las funciones F1 y F2, que son estas que aparecen acá. ¿Sí? La tercera condición a mí me dice que tengo que calcular el jacobiano de F1, F2 con respecto a las variables que yo quiero que sean dependientes. En este caso, hemos dicho que quería encontrar, ¿qué cosa? Yo tenía el X y el Y igual a esto, y quiero encontrar el U y el B en función de X y de Y. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner F1 derivado con respecto de... Así es, ¿no? Ay, no sé qué toqué. Esperen que arregle esto. Ahí está. No sé qué había tocado. Bueno, entonces acá hemos dicho que quiero encontrar qué cosa, el U y el B en función de X y de Y. Entonces acá, ¿qué voy a colocar? El U y el B en función del X y del Y. ¿Está bien? Entonces este jacobiano tiene que ser ¿qué cosa? Distinto de 0.
¿Está? Por la tercera condición. Entonces esto yo lo evalúo en un X0, U0, ¿verdad? Bueno, cuando yo vaya a calcular este jacobiano, este va a ser jacobiano de F1, F2, con respecto de F1 con respecto de U, F1 con respecto de B. F2 con respecto de U, F2 con respecto de B. ¿Está? Entonces, estos van a ser igual. El F1 con respecto de U, estoy acá, ¿sí? Y el F1, F2 con respecto de B me queda eso. Entonces acá voy a tener menos F1 con respecto de U menos F1 con respecto de B. Menos F2 con respecto de U menos F2 con respecto de B. Si yo saco factor común de acá, el menos, y también de esta, menos por menos se hace más, entonces esto me quedaría F1 derivado con respecto de U, F1 derivado con respecto de B, F2 derivado con respecto de U, F2 derivado con respecto de B. Esto es igual al jacobiano de F1, F2, ¿sí? Con respecto a qué cosa? A U y a B. Esto tiene que ser distinto de qué cosa? De 0, pero la F1 y la F2, ¿de quién depende? A ver, acá vamos a poner jacobiano de F1, Uy, B. F2 con respecto a U y a B. ¿Sí? Esto entonces va a estar evaluado en el U0 nada más. ¿Sí? Y eso tiene que ser distinto de 0. Ahora, este F1 y F2, fíjense, es F1 y F2, ¿quién era? El F1 era X y el F2 era Y. ¿Está bien? Entonces, ahora voy a empezar a jugar con las letras para que ustedes vean. Esto es X, esto es Y, y esto U y B tiene que ser, ¿qué cosa? Distinto de 0. ¿Lo ven? Yo pongo F1, F2, pero eso también lo puedo llamar X e Y. ¿Sí? Sí. Bueno, eso es para que ustedes tengan en cuenta entonces que cuando yo voy a enunciar ahora, yo ya tengo esas condiciones, yo voy a decir el teorema de las funciones inversas, ¿qué es lo que me dice? Yo voy a tener una función f, ¿está bien? A ver, voy a volver al apunte para que ustedes ahí veamos en el apunte. Fíjense, acá nosotros nos dicen, van a dar, ¿es qué cosa? Me van a dar una función, ven, de esta forma, un v que depende de x y del y, y yo tendría que encontrar el x e y en función del u y del b, o viceversa. ¿Está bien? Nosotros hicimos el caso al revés. ¿Está? Entonces, yo voy a escribirles ahora cómo quedaría este teorema entonces. El teorema de las funciones inversas, yo voy a tener acá un x, que era una f1 que dependía de u y de b, y voy a tener una y que dependía de u y de b. ¿Está bien? Y yo quiero encontrar qué cosa.
Quiero encontrar el U y el B en función de X y de Y. ¿Está bien? ¿Cuáles van a ser las condiciones para que exista el U y el B en función del X y del Y? Las condiciones las saqué de este teorema, ¿sí? Del teorema de las funciones implícitas. La primera condición, ¿cuál es? La primera condición es que el X0 sea igual a F1 evaluado en el U0, B0. Y el Y0 tiene que ser igual a F1, F2 evaluado en el U0, B0. ¿Está bien? Va a existir un punto en donde se cumple esto. Existe entonces un X0, Y0, U0, B0, tal que se cumplan estas dos condiciones. ¿Qué más? Me decían de que F tenía que pertenecer, F mayúscula tenía que pertenecer a clase 1, pero de ahí yo saco estas condiciones. ¿Está bien? Saco estas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que sacaba? Sacaba que F1, F2 tienen que pertenecer a clase 1, en donde estos dependen del U0 y del B0. ¿Está bien? Pero también en cuenta de F1, F2 perteneciente a clase 1, yo podría haber puesto ¿qué cosa? Que el X, que es igual a X, Y, que vendrían a ser estas funciones, ¿sí? Tienen que pertenecer ¿a dónde? A clase 1 en U0, B0. Y la tercera condición, ¿cuál era? La tercera condición que saco es que el jacobiano de X e Y con respecto a U y B tiene que ser distinto de 0. Jacobiano de X y de Y con respecto a U y a B tienen evaluado en el punto, en este caso el U0, B0, ¿sí? Tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Acá puedo haber puesto XY o podría haber puesto ¿qué cosa? F1, F2. ¿Está bien? Entonces, si se cumple esto, estas tres condiciones, entonces, ¿qué me asegura? Me asegura que existe una U y una B, ¿está bien? Funciones de una U igual a una función G1 que depende de X de Y, y una B también, que va a ser una función G2 que depende de X y de Y, ¿en dónde? En un entorno al punto. ¿A qué punto? Esto estoy trabajando, acá trabajaba con el U0, B0, pero acá las funciones que yo estoy declarando están dependiendo del X y dependen de quién, del Y. Entonces en un entorno al X0 y 0. ¿Sí? Y son únicas. ¿Sí? Es decir que acá con estas condiciones me está asegurando la existencia de la función inversa. ¿Queda claro eso? Más o menos. Sí. Sí. Fíjense acá. Por eso es que estas son las hipótesis, digamos, que deberían cumplirse, ¿sí? Y acá cuando les ponen al final, en conclusión, ustedes tienen que adaptar este teorema, depende de qué me piden. ¿Me piden U o me piden X? ¿Sí? Entonces, por eso es que acá se pone F perteneciente a clase 1 en el X0, ¿sí? Y el jacobiano distinto de 0, esas son las condiciones más importantes que debe cumplir para que exista la función inversa. Pero ustedes acá tienen que tener cuidado qué es lo que me están pidiendo, ¿no? ¿Sí? Si hubiese sido al revés, acá tenía que cambiar qué cosa, las letras.
¿sí? Entonces eso tengan en cuenta ustedes, que tienen que adaptarse a qué es lo que le están pidiendo y cuál es, digamos, qué es lo que yo tendría, ¿sí? Bueno, dejamos hasta acá. Igual el viernes